Hola amigo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ya sabéis cómo lo digo, y bienvenidos al Universo por Descubrir. Hoy tengo el honor y el placer de presentar, bueno, presentar, más bien detener, porque sobran las presentaciones al maestro Josep Guijarro. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Universo por Descubrir, a mi humilde canal. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer poder compartir contigo estos minutos de intensa conversación, espero, en términos ufológicos. Desde luego que sí. Bien sabes que a lo que me dedico más o menos, los derroteros que hemos estado hablando en Petit Comité anteriormente sobre el tema ufológico. Y aparte de preguntarte por todo lo que has hecho, estos 12.000 famosos kilómetros de extraterrestres con el canal Historia, y creo que fueron 12.000, ¿verdad? 12.000 kilómetros. Más o menos recorridos, ¿no? Con toda la Más, serie. ¿Josep? No. Ahora. Es que sí, ha habido un pequeño corte por ahí. Y como decíamos, ¿no? Estos 12.000 kilómetros recorridos, ¿no? Con el canal Historia, esta serie extraterrestre que otra vez nos ha vuelto a maravillar a todos los que seguimos todo esto. Mi más sincera enhorabuena como seguidor y como alumno dedicado a todo lo que sueles hacer como escritor, desde Infiltrados, como te he dicho, desde el año 94 hasta creo que también la última Coincidencias Imposibles 2, ¿no es cierto? bueno, ese es el que justo acabo de terminar después de haberme reencontrado de nuevo con el tema astroarqueológico, porque tú sabes que en el año 2015, en octubre de 2015, saqué un libro de nuevo dedicado al mundo de lo extraterrestre, por así denominarlo, en un libro que se llamaba Aliens Ancestrales y que recorría en parte eh, el periplo que había llevado a las investigaciones que se muestran en la serie de Canal Historia, en la serie Extraterrestres. Y ha sido todo un reto porque, ¿qué te voy a decir yo? No estaba previsto primero que se llevara a cabo esta serie. Era un éxito en Estados Unidos, donde la forma de ver el fenómeno ovni es, a mi juicio, muy diferente a como se ve en Europa. En Europa hemos tenido de alguna manera la influencia de la escuela francesa, cuando la denominada Nouvelle Vague con Monnery, con Bertrand Megest, con todos esos ufólogos psicosociales dieron una interpretación, llamémosle más en clave psicológica o en clave social, mientras que en Estados Unidos se seguía en la línea de buscar una interpretación extraterrestre. Por ejemplo, estoy pensando en los años 80 en las abducciones, ¿no? Fenómeno que, por cierto, ha llegado hasta nuestros días sin pena ni gloria y para mí creo que sigue encerrando parte de las claves de una parte del misterio. Porque cuando hablamos de ovni, Sergio, y tú lo sabes bien, que eres también investigador de campo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de los ovnis? Sí, Claro. queda muy bien decir que es el acrónimo de objeto volante no identificado, pero hay objetos que no son volantes y les llamamos ovnis, hay cosas que no son ni objetos, sí volantes, pero también les llamamos ovnis, hay objetos que están fuera de la Tierra que llamamos ovnis, hay objetos que están dentro de la Tierra y llamamos ovnis, hay objetos que ni siquiera vemos con los ojos que captan las cámaras y llamamos ovni, por lo tanto ovni es muchas cosas. Claro. Entonces, partiendo de la base de que ovni es muchas cosas, tratar de meter la etiqueta de si es extraterrestre o no es extraterrestre ya es limitar, ya es intentar encerrar en un corsé muy estrecho, un tema complejísimo que seguramente tiene un poco de psicosocial, que tiene un poco de extraterrestre, tiene un poco de astronómico, tiene un poco de militar, tiene un poco de inexplicable y quién sabe si también algo de biológico, que es una de las tendencias que últimamente está muy en boga dentro de Sobre el la ADN, ufología. ¿verdad? Así es. Un término que se está utilizando ahora mucho en el NORAD, sabes muy bien lo que es el NORAD, que es el TOI. El TOI es un tema parece como una piscina, pero realmente es un argot que se está utilizando ahora mismo en el NORAD, en unas nuevas disposiciones que están dando para no volver a llamar ovni
a los ovnis. No sé Bueno, si incluso Hillary Clinton, tú sabes, se dejaba caer hace iba a decir unos días, no, hace unas semanas, en plena campaña por alcanzar ser presidenciable de los Estados Unidos, propuso un nuevo término para los ovnis, término que ya ha llegado a las Naciones Unidas, que era el de fenómeno aéreo anómalo, ¿no? El de el FAI, decía, ¿no? Fenómeno aéreo inidentificable. Bueno, pues propuestas hay muchas. De momento seguimos anclados en ese término que Kehoe propuso para las fuerzas aéreas, el de UFO o OVNI en castellano, y ahí nos sentimos de momento cómodos, a pesar de que, insisto, es complejo decir qué es exactamente lo que investigamos. De hecho, me quedo con lo que decía mi buen amigo, ya desaparecido, Antonio Rivera, que decía, nosotros no investigamos ovnis, investigamos informes sobre ovnis. Y es verdad, nuestra materia prima no son los no identificados, son los testigos de no identificados. Y saber el impacto que una de estas experiencias es capaz de dejar en la psicología humana, cuanto más cercana, mayor ese impacto, creo que merece toda la atención del mundo, porque o bien la humanidad entera ha entrado en una especie de psicosis colectiva y se están viendo ovnis por doquier en todas partes, o bien estamos frente a un fenómeno que, por mucho que podemos explicar un porcentaje muy amplio de la casuística mundial, sigue quedando no algo residual, que dirían los escépticos. Yo pienso que es un porcentaje significativo y que merece la pena de estudio, especialmente en uno de los campos en los que tú también te sientes muy cómodo, que es el de los ovnis y los militares. Cuando los gobiernos del mundo entero han establecido protocolos de actuación, cuando la propia Organización de las Naciones Unidas se plantea qué ocurre si un buen día llegara aquí un platillo volante, por utilizar una terminología en la que todo el mundo nos entienda, quién debe de ser el interlocutor que establezca contacto con esa civilización, cuando la propia NASA, cuando la Agencia Espacial Europea, cuando la propia China está en una plena guerra fría de información relacionada con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Yo creo que los tiros deben dirigirse precisamente, al menos en una parte significativa de ese fenómeno, a lo intergaláctico. Convendrás conmigo que a lo mejor no es lo más significativo de los ovnis, pero lo es. Y entonces, aunque sea una pequeña parte, merece desde luego nuestra atención como investigadores. Creo también, maestro, porque entra todo lo que es el poder humano a investigar estos supuestos ovnis, estas supuestas luces, estas supuestas entidades que vienen aquí. Al entrar en conjunto ese poder de conocimiento sobre el que viene, e incluso yo creo que el poder humano sobre coger esa información y utilizarla dentro de nuestro planeta, es lo que realmente tiene en complot todo lo que es lo militar con lo gubernamental, porque bien sabemos, maestro, que el poder es información, la información es el poder. Sí, vamos a ver, esto tiene muchas aristas. Hay una arista que es innegable, y es que poniéndonos lo más escépticos posibles, ellos no saben, igual que nosotros, frente a qué estamos. Y ante eso, cuando todo ciudadano de a pie paga sus impuestos, una parte de ellos destinados a defensa, y resulta que los aviones más modernos, que los escudos de misiles que tenemos instalados, que nuestros satélites resultan inoperantes frente a una tecnología aparentemente más desarrollada, pues es un poco incómodo, ¿no? para el poder militar. Segundo, admitamos que estos ovnis, sean del origen que sean, hayan podido llegar a la Tierra y como máquinas, como que aparentemente muestran ser, hayan podido estrellarse. Eventualmente, la potencia que pudiera recuperar uno de estos objetos habría tenido un desarrollo exponencial muy por encima del resto. Yo no sé si se ha dado ese desarrollo exponencial, y lo digo porque tú sabes bien toda la conspiración desarrollada en torno al OVNI de Roswell. Hay muchísimos incidentes, para mí, más relevantes desde el punto de vista ufológico que Roswell. Randall Forest, por ejemplo. Por ejemplo. Pero admitamos que como pieza del rompecabezas, 2 semanas después de que conozcamos el término platillo volante, después de la experiencia de Kenneth Arnold, si de verdad ocurre
eso que dice la Fuerza Aérea, no lo digo yo, es la Oficina de Relaciones Públicas la que pone en marcha el 8 de julio de 1947 ese comunicado que dice: la Fuerza Aérea captura un platillo volante en la localidad de Roswell. Cuando no había secreto, pues era verdad. Luego, claro, a los 2 días a alguien le tira las orejas y le dicen: vamos a ver, esto no se puede decir. Si resulta que has capturado esto, ¿cómo lo dices? Esto nos sitúa en una posición de privilegio o de ventaja frente a los demás. De manera que hagamos un desmentido y a partir de ahí ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es: ¿de verdad Estados Unidos ha tenido un despegue por encima de otras naciones desde 1947 a la actualidad? Pues hombre, tengo ¿cómo te diría? Un sabor agridulce, porque es verdad, en un encuentro que mantuve hace ya algunos años con Stanton Friedman, físico nuclear, que estuvo, como sabes tú, muy bien involucrado estrechamente con la investigación del tema Roswell, no en vano, publicó algún libro junto a William Moore dedicado a este incidente. Aseguraba que se había deducido parte de la tecnología, como por ejemplo el láser, como por ejemplo, ¿qué te digo yo?, la invisibilidad, ¿no?, en términos radarísticos, que se aplicó, por ejemplo, al F-117 o al B-52, el bombardero estadounidense. Entre otras lindezas, podríamos explicar algunos más. Hombre, es verdad que para mí el más significativo, y que sí ha supuesto ya no una revolución para Estados Unidos, sino para el mundo entero, es el chip, el circuito integrado, que se estaba proyectando desde una base cercana a Roswell en ordenadores que ocupaban prácticamente una habitación como la que tú tienes ahora detrás tuyo, Sergio, sí, porque eran componentes de lámparas, ¿verdad? Sí, muy grande. De repente en 1947 dos científicos militares ganan el premio Nobel porque cambian radicalmente su línea de investigación y empiezan a trabajar en el circuito integrado. Y ahora, fíjate, tenemos las placas electrónicas, ordenadores que no ocupan prácticamente nada, ¿no? Es decir, la tecnología que ocupa tu habitación ahora está condensada prácticamente en un teléfono móvil. ¿Qué significa eso? Pues que sí, efectivamente se ha producido una revolución en el proceso más importante que tiene que ver con la comunicación. No en vano el ARPA, que es digamos la división de inteligencia estadounidense que se dedica a los proyectos más como futuro, DARPA, perdón, que fue la creadora del Internet, fue durante muchos años un elemento exclusivamente militar y que hoy día ha hecho posible que las comunicaciones, que tú y yo, por ejemplo, estemos ahora conectados vía Skype y que miles de personas pueden estarnos siguiendo a través de tu canal YouTube. Fíjate, menuda revolución. Pues sí, mira, se ha producido un salto. ¿Extraterrestre? Pues no lo sé, pero como mínimo me asiste la duda. Por supuesto, porque parece que ha habido como una ayuda. Y extrapolando esto, maestro, es donde quiero llegar, sobre todo a estos alienígenas ancestrales, porque quiero hacerte una pregunta. Yo últimamente, con mi mujer, Elena, en los encargados del universo por descubrir, estamos haciendo investigaciones en Santimamiñe, en las cuevas, hemos ido a Altamira también, hemos ido a Santillana del Mar, estamos haciendo bastantes investigaciones por aquí, en directo, sintiéndolas, viviéndolas. Hay una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué hace 5.000 años por aquí estaban todavía en la edad de piedra y nuestros ancestros sumerios y egipcios tenían ese gran avance? Pues fíjate, no hay mejor pregunta o no hay mejor respuesta que aquella que la propia pregunta parece sugerir. Es algo que yo, digamos, deduje de una forma personal mientras no estaba investigando ovnis. Yo estaba viajando por el mundo, estaba trabajando en el año 2008 para la revista Rutas del Mundo, era su director, y fui invitado por una empresa centroamericana
a Nicaragua. Y en Nicaragua llegué a Managua. De Managua me tomé una pequeña avioneta hasta aterrizar en la selva, en San Carlos, y de allí me embarqué en una lancha neumática hasta un archipiélago, que es el de Solentiname, para documentar un reportaje que estaba haciendo sobre la contra nicaragüense. Allí vivía Ernesto Cardenal, que fue el ideólogo de todos aquellos campesinos que después montarían la contra nicaragüense, la contra sandinista, y el día antes de llegar a Mancarrún, pues me fui a visitar, para no perder el tiempo, alguno de los museos. Me llamó la atención uno de antropología, que había puesto en marcha un italiano enamorado de aquellas islas, que se llamaba Severo Sini. Y me quedé impactado viendo un mural que era una representación rupestre de la cultura náhuatl, en la que se mostraba un ser con 4 dedos en una mano y 3 dedos en otra, con una especie como de circulito encima de la cabeza, una amplia barriga, una cola extremadamente larga. Y me llamó la atención, vamos, tanto que el guía me dijo: oye, ¿cómo es que te llama? Digo, ¿dónde está esto? Y me dice: pues en la isla de la Venada. ¿Quiere que le lleve yo hasta ahí? Lléveme, por favor. Y al día siguiente estaba echando fotos a esto que le llaman la Cueva del Duende. Por decirte que en los alrededores de la Cueva del Duende se ven avistamientos de luces que salen del lago Managua, y que ellos relacionan con los espíritus de los ancestros. Es decir, no relacionan con los marcianos, lo relacionan con los espíritus de la tribu. Porque algo de luminoso, algo de extraño tiene todo aquello. Pero curiosamente, el duende es idéntico a una representación que había visto meses atrás, y de ahí mi llamada de atención, en la Fresneda, en Teruel, nada menos, y que se llama Divinidad Astral de la Fresneda. Está en el Matarraña. ¿Por qué? Porque está simbolizando en sus 4 dedos los 4 de los planetas que eran conocidos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y Júpiter, Saturno y Urano. No podían ver más allá, ni Urano ni Plutón, porque no tenían instrumentos ópticos que permitieran precisamente su deducción, y el circulito estaba representando a la Luna, así como una configuración astral determinada. Esto se conoce hoy por astroarqueonomía, que es una ciencia que ha sido tabú durante muchos años, porque no se podía pensar que antes de la Edad Media las civilizaciones pudieran haber tenido un desarrollo astronómico sin instrumentación, pero queda sustentado ya no solamente por este hallazgo, sino por cientos, si no miles de hallazgos en todo el mundo, relacionados con edificios portentosos, algunos de monolitos de toneladas y toneladas. Correcto. Que están hechos pues para predecir solsticios, equinoccios y posiciones estelares. Entre ellos las propias pirámides de Giza, que están representando, según la teoría de Orión, el cinturón de esa constelación. Claro, yo inmediatamente pensé: ¿cómo es posible que a un lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico les dé por representar del mismo modo, es decir, a través de una figura antropomorfa, una configuración astral? Y no tan solo que lo quieran hacer de una forma antropomórfica, sino que además con la misma clave. Si no ha existido una transmisión cultural, si no han conocido a ningún europeo, ni ningún europeo, un americano que le dijera: esto se representa así porque han ido a la misma escuela, una de dos: o alguien se lo ha tenido que enseñar, claro, o debemos de creer en una especie de ciencia infusa en la que especialmente yo no tengo creencia. Por lo tanto, aquello abrió el interrogante. Ahora, la segunda parte de tu cuestión, que es muy importante también. Es verdad que hubo un desarrollo, vamos a llamarle tecnológico, desigual, más avanzado, entre diversas civilizaciones. Hombre, por decirte que de donde beben todas es de Sumer, ¿no? de Sumeria. Aunque ya esto está reescrito, Sergio, porque fíjate tú que a nosotros nos dijeron que las cuencas del Tigris y el Éufrates habrían sido la cuna de la civilización, que ciudades como Ur de Caldea, como todas estas, ¿no? Como Babilonia, habían sido el nacimiento de la cultura, humano, de las grandes ciudades, de la religión. Bueno, hoy día, en un yacimiento que está ubicado en Turquía, se ha retrotraído esta fecha hasta 13.000 años atrás. Nada más, es decir, en el 10.500 a.C. ya se estaban erigiendo en Göbekli Tepe, concretamente,
toda una serie de estructuras, los primeros templos, podemos decirlo así, dedicados por lo tanto a una divinidad que pone el acento nuevamente en configuraciones astrales. Y adivinas qué configuración astral es la que está predeterminada en Gobekli Tepe. Las Pléyades. Las Pléyades y Orión, ¿no? Son un común denominador en todas las culturas y que para mí están escondiendo una clave. Una clave que seguramente van a decir los academicistas, tiene que ver con los ciclos agrarios, tiene que ver con la época de la siembra y de la recogida. Sí, es verdad. Pero es que quienes le dan esa clave, que a ellos les llaman dioses, les dice que les enseñaron no solo eso, no solamente astronomía, sino a construir, a sembrar, a domesticar animales, a fundir metales, en definitiva, las bases de la cultura. Y es a partir de ahí que nacen el resto de culturas y esas mismas claves se van a ir repitiendo a lo largo de la historia. Y lo que es aún más sorprendente, que de nuevo, a un lado y al otro del Atlántico, por lo tanto, sin que exista esa transmisión de nuevo cultural, vuelven a existir esas mismas claves, porque los dioses serpientes que existían en Sumeria, existían en forma de Quetzalcóatl en México, en México, ¿no? En toda la cultura, toda la cultura azteca, y existía el Cuculcán de los mayas, que era otra serpiente emplumada, claro. o existía el Viracocha, que es otra serpiente emplumada, en este caso para los incas. Y es muy curioso, porque también en Egipto vamos a encontrar serpientes emplumadas. Ergo, alguna clave, insisto, encierra todo este conocimiento que tiene que ver, naturalmente, con las estrellas. Hay un estudio que haces, son dos preguntas, sobre Mali. Me llamó mucho la atención cómo una civilización en Mali puede llegar a América, antes que incluso, ¿no? que Colón, por supuesto, ¿no? Ya se sabe que los vikingos y los chinos creo que estuvieron por allí antes. Mira, en puridad es una historia que le debo al realizador de la serie Extraterrestres. Pasamos muchísimas horas hablando y de una forma lamentablemente monotemática, ¿no? Porque eran horas y horas y horas de hablar de extraterrestres y de sus huellas en el pasado, cuando me advirtió de la historia de Abu Bakr II, así es como se llamaba este monarca de Mali. Mali era un imperio que se extendía, no era solo en el centro de África como ahora, sino se extendía hasta prácticamente Senegal, ¿no? Y desde la cuenca del río Casamance se embarcó en una expedición rumbo, él creía que el mundo era como una calabaza, no sabemos de dónde venía esa información, y que al otro lado debía de existir tierra. Y estaba tan convencido de ello que puso una expedición, ahora estoy hablando de memoria, creo que eran 5.000 barcos, wow. Y no regresó ni uno. Pero el hombre insistió, dijo, aquí debe haber tomate. Y entonces él mismo capitaneó una segunda expedición que llevaba víveres para dar y para vender, que llevaba sus propios tesoros, y una flota de 20.000 barcos. 20.000. Bueno, pues nunca más se supo de ellos. Pero lo cierto es que cuando Colón llega al nuevo continente, se sorprende de encontrar poblaciones negras en América, antes de la llegada de los esclavos, y por lo tanto, muy probablemente pudiera tener que ver con esto, o podría tener que ver con las famosas cabezas de rasgos negroides que se han encontrado en México, relacionados con una de sus culturas madre, y que tienen rasgos negroides. O podría relacionarse con ciertos topónimos que se encuentran, por ejemplo, en Niágara, es un término mandinga, ahora no recuerdo la traducción exacta, que tiene que ver con Abu Bakr, así como varios términos, tanto de Puerto Belice, como de República Dominicana, como de Brasil, etcétera, etcétera, llegan a todos estos topónimos, tendrán que ver seguramente con alguna de esas expediciones. ¿Cuál es el mérito de todo esto? Hombre, seguramente alguna tempestad se los llevó y alguno de los 20.000 barcos probablemente llegara al nuevo continente, pero es sorprendente porque a veces la historia, dicen, la reescriben los vencedores. En este caso ha sido una historia prácticamente ignorada hasta que se han rescatado parte de esas
gestas en una epopeya que se cuenta de forma oral entre el pueblo de Mali, que precisamente Israel del Santo, que es el realizador o fue el realizador de la serie Extraterrestres, él ha realizado, aparte de ese documental o de esas dos series documentales, multitud de series que tienen que ver con lo étnico y tiene una relación muy estrecha con Mali, y de ahí que también él conociera muy bien todo el misterio de Sirio y los famosos dogones y demás. Y salió a partir de ahí esta información que él había recogido de los venerables ancianos de la tribu. Me ha parecido tan interesante lo de Mali, digo, se lo tengo que preguntar porque es muy interesante esa conexión, porque yo he tenido la suerte de poder viajar a Centroamérica y uno de los países que más he visitado, tanto vacacionalmente como para estudiar un poquito República Dominicana. Me hablaban siempre de que sus ancestros siempre eran de color negro, es decir, siempre han sido así. No es porque claro, si es la primera isla donde se puso el pie en la española y todo este sinfín de cosas. Y muchos negros no habían en 1492. Correcto, no sé si me explico. Es que, ¿de dónde han salido, verdad? Esta conexión la crucé cuando te la escuché. Digo, madre mía, qué interesante. Y me gustó incluso, muchísimo más. fíjate que uno podría tener la tentación de pensar, si has estado en República Dominicana, conocerás a los famosos garífuna, ¿no? Que son negros, que estos tienen otra etiología, y es que en el siglo XVI hay un barco inglés, barco esclavista, que encalla en las costas, y muchos de esos esclavos son tomados como amigos por las tribus locales. Se empiezan a mezclar entre ellos, dando lugar a una etnia específica. Pero esto ocurre en el siglo XVI, por lo tanto, cuando Colón llega allí, no había nada de esto, y en consecuencia constituye todo un verdadero misterio. O eso, o nuestros primos los de las estrellas resulta que son negros. Son negros, ¿no? Por supuesto, eso es yo le digo hermano, porque creemos, yo para mi parecer creo que venimos un poco de este polvo de estrellas que el que ha creado casi todo. Esa es precisamente la conclusión a la que yo pretendo llegar, ¿no? Y es una reflexión más de índole filosófica que no animada por la investigación, aunque tiene un respaldo últimamente, también, como hemos comentado, correcto. Me refiero al hecho que ya plantea Christopher Nolan en esta película que a mí me parece magistral, que se llama Interestelar. El ser humano está hoy día preocupado. El medio ambiente, el cambio climático son pequeños avisos de que este planeta no es una casa para siempre. Tarde o temprano el agua va a escasear, los recursos van a escasear, el propio Sol puede dentro de unos cuantos millones de años apagarse o estallar, o pueden haber un meteorito que estalle contra la Tierra, y llegado a ese punto debemos de articular mecanismos que permitan la supervivencia de la especie fuera de este lugar. Es el posibilidad, bienvenido sea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy día los científicos dicen, no, mire, los viajes interestelares son imposibles. Eso dicen, y por eso no creen en los ovnis. Porque dicen, demonios, si nosotros con los cohetes más rápidos que lanzamos al espacio, resulta que hace 72 años, hace 44 años lanzamos a la Voyager con el mensaje a las estrellas y recién ha terminado de pasar Plutón, pues imagínate, ¿no? 44 años. Es evidente que o construimos un mundo volante que nos permita supervivir ahí a una minoría de personajes, o hay que trabajar en una nueva tecnología. Pero supongamos que una civilización extraterrestre se encuentra justo en este punto evolutivo que estamos nosotros. Y dice, mire, no tenemos posibilidad de salvar a la humanidad, pero como mínimo vamos a salvar nuestro legado genético. Como una botella lanzada al espacio, ponemos ahí nuestras semillitas, ponemos ahí nuestra arca de Noé particular con animales, con ADN nuestro, y lo lanzamos al espacio. Quién sabe, a lo mejor dentro de 1000 años la ley de la gravedad de Newton ha traído esa botella al espacio a un planeta llamado Tierra. Y aquí se daban las condiciones para que esa vida floreciera y se desarrollara. Y mira, han pasado unos cuantos millones de años y aquí estamos hablando por Skype, ¿no? Es decir, nosotros podríamos ser extraterrestres, pero pueden pasar dos cosas. Que esa civilización que lanzó la botella no llegara a desarrollar jamás
esa tecnología y desapareciera, es una posibilidad, o la segunda, que sí la desarrollara. Y en ese punto, imagínate, dijera, oye, aquellos antepasados nuestros que lanzaron aquella sonda al espacio, ¿dónde habrá podido ir a parar? Es lógico y previsor que pudieran meter un localizador, ¿no? Vamos a buscarla, vamos a ver qué ha pasado. Y resulta que ya en posesión de esa tecnología llegan aquí y dicen, coño, encuentran a unos homínidos preciosos que están en fase de bajar de los árboles, que tienen sus dedos hábiles. Es decir, yo no soy creacionista, creo en la evolución, pero creo que intervienen en ese momento de la evolución para despertar nuestra inteligencia. Y paralelo a esto, ellos van visitándonos, van viendo cómo está el espécimen, y cuando ya tenemos inteligencia de ser tutos, les adoptamos prácticamente como dioses y nos dicen, bueno, oye, ahora vamos a regresar, vamos a por el resto de la tribu. Prometieron regresar. Pero pueden pasar dos cosas, que cuando llegaran allí se hubieran destruido entre ellos mismos, por lo tanto no tuviera lugar ese regreso, y por eso llevamos esperando infructuosamente el regreso de los dioses y no llega nunca. O puede que llegue, y que cuando vengan, como están ahora además alertando Stephen Hopkins y otros prestigiosos científicos, pues resulte que vengan a mudarse de casa, y uno de los dos sobra. Es decir, nos han puesto aquí para cuidar del pisito mientras ellos han ido a buscar a la familia. Pero ojo, que a lo mejor esto que dicen los contactados, ¿no? Los hermanos cósmicos y tal, pues a lo mejor no son tan hermanos, pero resulta que son Stephen Hawking, correcto. Es algo muy muy impactante, que es lo que se está diciendo últimamente, ¿no? Que a lo mejor, quizás, no son tan amigos como se cree. Para terminar, esto magnífica entrevista que estoy disfrutando, y espero no sea la última. Estoy disfrutando mucho, maestro, con tus comentarios y todo este buen saber que siempre nos das. Quiero que me digas cómo puñetas, perdón por la expresión, tenían en el Caracol, en Chichén Itzá, ese observatorio, y cómo admiraban esas estrellas si prácticamente no sabían realmente nada de lo que es el mundo. Es algo tan impresionante que me impactó. Yo sinceramente no te lo puedo responder, Sergio, no lo sé. Yo quedé tan perplejo como tú cuando uno llega a Chichén Itzá y percibe una sublime tecnología que es impropia del tiempo que les tocó vivir, y sin embargo desde allí se pronosticaron hasta 11 eclipses lunares y determinados posicionamientos de Venus, de las Pléyades y de constelaciones del firmamento, que eran significativas no para su supervivencia, sino para su panteón de dioses. Claro. Y eso es lo llamativo, que uno, y me retrotraigo todavía más, ¿no?, a la prehistoria. ¿Para qué el ser humano gastaba esfuerzo, tiempo y recursos en mover rocas de 3.000 kilos tirando bajo, cuando esas fuerzas, esos recursos y todo ese tiempo era esencial para cazar y para poder comer? Uno puede permitirse el placer de preguntarse cosas interiores o espirituales cuando su sustento está garantizado. Mientras no está garantizado, tu preocupación es dar de comer a la prole. Y esto queda expresado de una forma magnífica en lo que los antropólogos llaman los cultos cargo, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en islas de la Melanesia, cuando en islas que no habían sido jamás contactadas por el hombre blanco, ven sobrevolar aviones, ven que aterrizan en aquellas islas, en Vanuatu, por ejemplo, y que aquellos soldados que iban a la guerra del Japón, pues le daban latas con conservas, le daban chocolate, les daban tabaco, y dice, joder, macho, estos sí que son dioses molones. Resulta que mientras nosotros estamos aquí rezando a los nuestros y haciendo el lololó para cazar al día siguiente un animal o coger 4 bayas, vienen estos y nos dan de comer. Estos sí son dioses guapos. Pero claro, llegan las órdenes de decir, oye, que hay que desmontar el campamento y os tenéis que ir de nuevo a la flota. ¿Qué ocurre? Que aquellos se quedan sin el chocolate, sin el tabaco pero ellos siguen reproduciendo las pautas que creyeron que les atrajeron. Mantuvieron limpias las pistas de aterrizaje. Hicieron aviones de paja
iguales a los que ellos veían. Incluso algunos se tatuaban en el pecho las siglas USAF. Cogían palos como si fueran fusiles y formaban a las 7 de la mañana como hacían aquellos soldados, porque ellos les tomaron por dioses. Me pregunto si en el pasado no hicimos lo mismo y resulta que era esencial por su supervivencia, porque aquellos también les daban, no sé si chocolate, pero alguna golosina llegada de las estrellas. Qué bueno, maestro. Para terminar, coincidencias imposibles 2. ¿Cuándo, cómo y Sí, dónde? pues mira, el cuándo será en octubre, creo que es el día 14, sale a la venta. Se llamará Más coincidencias imposibles, aprovechando el tirón de las 6 ediciones del libro anterior, y queda garantizada la risa durante unas cuantas horas, porque he cogido, y muchas de ellas son recogidas personalmente, porque a raíz del primer libro, pues no te exagero, si llegaron más de un centenar de comunicaciones con algunas de las más portentosas coincidencias que he oído jamás. Algunas de ellas las he verificado personalmente, y es una aventura que sin duda también nos va a llevar a reflexionar, ya no en términos de risas como os anunciaba, sino probablemente en términos interiores, de pensar si realmente el futuro está escrito, si tenemos o no un destino, y realmente qué significan las coincidencias dentro del entorno cosmogónico que hoy día impera, a nivel de la física cuántica, a nivel de los universos paralelos e incluso de los propios ovnis, si pertenecen o no a otro plano de la realidad que está paralela al nuestro. ¿La que más te ha llamado la atención? Muchísimas. Pero mira, te pongo alguna pincelada para no hacerte el feo, ¿no? Gracias, maestro. Eh, por ejemplo, hay una serie de coincidencias que se llaman seriales, porque, digamos, hacen valer el dicho aquel de no hay dos sin tres. Y hay específicamente un actor japonés que cada vez que sale en una de sus series o de sus películas, y tiene más de 50 en televisión, la bolsa, el índice de Tokio, cae del orden de 600 a 2000 puntos. De manera que ha dado lugar a un fenómeno que ya es conocido dentro de la bolsa como efecto Chen, y que tiene que ver precisamente con la coincidencia de que cada vez que se pone por televisión o se emite por televisión una serie con este individuo, el gafe está garantizado. Tanto es así que al pobre hombre ya ni le contratan. Ya en ningún sitio. O sea, todo lo que es mala suerte para los demás también, porque hay un capítulo que es divertidísimo, que está relacionado con el mundo de los gafes. Evidentemente, cada vez que el hombre tal le han insultado, le han denunciado, porque el hombre además hace bolos como cantante, le han tirado tomates en los escenarios, le hacen de todo para que el hombre se muera y deje de putear a los inversores nipones, ¿no? ¿Has estudiado el del Arsenal, el jugador del Arsenal? También, Ramsey. Aaron Ramsey. Tiene un capítulo prácticamente dedicado a él. Qué bueno. Os lo recomiendo encarecidamente porque pinta muy, muy, muy bien. Maestro Josep Guijarro. Ha sido un placer, Sergio. Es un honor, de verdad. No será la última, seguro que sí. Espero que sí, espero poder estrechar la mano y escucharte muchísimas veces. Gracias, maestro. Un placer. A todos Hasta luego, ustedes, amigo. muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videoblog.